Un saludo cordial y la bienvenida a todos los que nos ven a través de la televisión, a las diferentes plataformas de internet. Bienvenidos a esta su casa, Iglesia La Fe. Los recibimos con un aplauso de cariño. Qué bueno que están con nosotros. A mí me han preguntado en muchas ocasiones algo que es tradicional en algunas reuniones de pastores, y es una pregunta a veces incómoda, que cuando lo conocen a uno, lo primero que le preguntan es: ¿cuántos miembros tiene su iglesia? Y entonces ya con el tiempo he aprendido algo, y una de las cosas es entender que tengo una iglesia física a mi cargo, que es acá, donde están ustedes acá presentes sentaditos, pero también tengo otra que es de ustedes que están allí, frente a un televisor o una pantalla, un dispositivo, y también estamos para servirle. Y la tercera que tengo a mi cargo es la iglesia de la calle, que esa, aunque muchos no la conocen, también está bajo nuestra responsabilidad. Así es de que espero que también tú empieces a tomar en cuenta todas esas cosas, porque dice la palabra que el Señor nos ha puesto como sal en la tierra. ¿Cómo nos ha puesto el Padre? Y también dice que somos la luz de... No te escucho, ¿la luz de qué? La luz del mundo. O sea, tenemos que ir y alumbrar donde hay oscuridad. ¿De qué sirve que seamos luz donde está toda la luz? ¿Me estoy explicando? Se supone que tenemos que llevar esa luz a donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, que se marque la diferencia y que se note tu ausencia. ¿Qué te dije? Te dije algo, pero no prestaste atención. Dije que cuando estés se note la diferencia y que a la vez sientan tu ausencia. ¿Se te quedó? Voltea a ver a la persona que está al lado tuyo y dile que cuando estés en un lugar se sienta la diferencia, para que cuando faltes sientan tu ausencia. Muy bien. Hemos estado aprendiendo sobre la edificación del cuerpo de Cristo, y el tema ha sido el fundamento, y estamos aprendiendo que tenemos que aprender, que saber, mejor dicho, dar un mensaje correcto. Y hablamos lo último, que también a través de lo que cantamos estamos dando un mensaje, y cuando prestamos atención vemos que hay muchos himnos, coros o canciones cristianas que lo que dicen son cosas a veces hasta antibíblicas o distorsiones de la verdad, porque mucha de la letra de esas canciones ha sido inspirada, pero no precisamente por Dios, sino por las emociones. Y pues entonces, al basarte en emociones, está lejos de tener un fundamento bíblico sobre la verdad presente. Por eso, los que están en casa saben que acá hemos modificado muchas canciones, muchas letras, para adecuarlas a lo que la palabra dice realmente, no simplemente cantar por emoción, porque no sé si has oído en algunas ocasiones, cuando termina la reunión o el servicio, el culto, como le quieras decir, hay personas que salen y dicen: hoy sí se... Perdón, hoy sí se ¿qué? ¿Verdad que sí lo sabes? Hoy sí se sintió, dice. Pero ¿qué es lo que sientes? ¿En dónde lo sientes? Porque la mayoría de personas dice: lo sentí en mi espíritu. Mira, lo que sientes realmente son tus emociones. ¿Estás acá? ¿Qué es lo que sientes? A veces alegría, a veces enojo, a veces tristeza. ¿Y eso qué son? Son emociones. Y dice la palabra que la Biblia o la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta el interior del ser humano y que parte o que divide el alma del espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Separa las emociones
de lo racional, lo emocional de lo espiritual. Y eso es algo fundamental que tenemos que aprender y no basarnos únicamente en lo que sentimos, porque hay una canción que dice, es muy bonita por supuesto y la música excelente, pero presta atención, dice, aunque mis ojos no te pueden ver, y por supuesto no puedes ver a Dios, pero luego dice, te puedo sentir y sé que estás aquí. Pues aparentemente suena bien, pero el asunto es, ¿y cuando no lo sientes qué? ¿Quiere decir entonces que cuando no lo sientes, no está? Porque la canción dice, aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir y sé que estás aquí, o sé que estás allí. Entonces, cuando no lo sientes, se fue. Por eso muchos tienen la idea, cuando empieza el servicio, la reunión, y dicen, pónganse de pie, démosle la bienvenida con un aplauso al Espíritu Santo. O sea, creen que andaba de vacaciones. Ahora, ¿eso por qué? Ese es un pequeño ejemplo de lo que hemos estado aprendiendo respecto a que el fundamento de esta edificación, que es el cuerpo de Cristo, no lo han hecho las personas correctas, porque el Señor dejó una ordenanza que lamentablemente no se ha cumplido. Si te fijas en todas las diferentes congregaciones, diferentes nombres, diferentes denominaciones, unos creen una cosa, otros creen otra, estos defienden una, aquellos atacan, aquellos se defienden, estos dicen sí se tiene que hacer, los otros dicen no se tiene que hacer, hay que aplaudir, no hay que aplaudir, hay que cantar parados, no hay que cantar sentados, hay que usar batería ahí con todo el relajo, no, dice, no hay que cantar con relajo porque a Dios no le gusta. ¿Has visto toda esa diferencia? Entonces, ¿estamos edificando el cuerpo de Cristo o la torre de Babel? Porque como que no se entendieran, no se ponen de acuerdo. Y dice la palabra en la carta a los Efesios que Él mismo, o sea Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad. ¿A la qué dije? Y hasta la fecha no vemos esa unidad. ¿Por qué? Porque no hemos seguido la ordenanza principal que dice que debemos de fundamentarnos o de seguir el fundamento de apóstoles y profetas. O sea, ¿quiénes son los que nos tienen que dar las directrices de la edificación del cuerpo de Cristo? Los apóstoles o los profetas. Eso es lo que dice la Biblia. Pero imagínate que muchos todavía se andan peleando, no, es que ahorita ya a la fecha ya no hay apóstoles, a la fecha ya no hay profetas. O sea, te dije que la carta a los Efesios dice, si quieres leerlo en tu casa, es en el capítulo 4, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, y da la lista, y no son títulos, son trabajos, son funciones las que tienen que desempeñar estas personas, que dice la palabra previamente que son regalos de Dios para la humanidad. Y el propósito es para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces pregunto, ¿ya se terminó de edificar el cuerpo de Cristo? Aquí ya se me durmieron. ¿Ya se terminó de edificar el cuerpo de Cristo? No, por supuesto que no. También dice, para que lleguen a la unidad de la fe, ¿ya somos uno? ¿Ya somos unidos? No. Dice también, hasta que alcancemos la medida de la plenitud de Cristo. ¿Ya alcanzamos eso? Entonces todavía es necesario que esas funciones que Él mismo constituyó sigan vigentes para seguir edificando. ¿Para seguir qué? Y eso es lo que no hemos estado haciendo. Hemos estado construyendo, sí, pero la religión evangélica, donde algunos, como te dije, creen una cosa, otros creen otra. Y después la gente afuera que no sabe ni qué hacer, dice, bueno, ¿y qué hago? ¿A quién le creo?
Estos dicen que sí, estos dicen que no. Estos dicen que hay que usar las faldas hasta allá abajo, las mujeres, y los otros dicen que uno se puede vestir normalmente. ¿Estás acá? Ahora bien, fíjate cómo es el asunto. Bueno, si tú te pusieras a estudiar arquitectura, una de las cosas básicas que aprendes es a escribir y a entender códigos de construcción. Y esos códigos de construcción son los que se usan en los planos cuando se va a hacer una edificación. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para hacer un edificio? Los planos, por supuesto. Entonces, fíjate pues, esos códigos son universales. No importa en qué país del mundo estudies arquitectura, vas a estudiar los mismos códigos. Entonces, si un arquitecto japonés escribe unos planos o diseña unos planos, él no los hace basados en su idioma, los hace basado en ¿qué? Te lo acabo de decir, ¿en qué? En los códigos de construcción. Entonces, esos planos que hizo el arquitecto japonés, los puede entender un arquitecto alemán, como un arquitecto inglés, como un arquitecto australiano o como un arquitecto guatemalteco. ¿Por qué? Porque los códigos no fueron escritos en japonés, sino fueron escritos en el sistema universal de códigos. Entonces, no importa el idioma del fabricante de esos códigos, de ese plano, mejor dicho, los códigos ahí puestos, colocados, son entendibles por las personas que han aprendido o que han estudiado y por eso los entienden. ¿Nos estamos comprendiendo? Ahora, imagínate este caso. Y no estoy menospreciando a mis amigos albañiles, pero un albañil no ha estudiado esos códigos. Entonces, si le manda el arquitecto los planos al albañil y el albañil no conoce los códigos, ¿qué va a hacer en la edificación? Si no los entiende, él no entiende los códigos. Entonces lo que puede pasar es que diga, ay, yo creo, ¿qué dije? Yo creo que aquí quiere decir que hay que hacer una pared. ¿Realmente será eso lo que dicen los planos? Porque lo que estamos escuchando es lo que el albañil, que no conoce los códigos, cree que quiere decir esto. Y entonces, pues bueno, empecemos, pues abramos la zanja. ¿Y de cuánto de profundidad? Ay, yo creo, ¿qué dije? De igual manera hemos estado edificando la iglesia de Cristo. Porque hay gente que no conoce de los códigos en que fueron diseñados los planos que están en la Biblia, se han puesto a decir, es que allí yo lo voy a interpretar. Y la Biblia, mis amigos, no necesita interpretación, porque está escrito en ella misma que es la Biblia quien se interpreta a sí misma. Y por esa razón el apóstol Pablo dice que seamos edificados en el fundamento de apóstoles y profetas. Quiere decir, tenemos que aprender a sujetarnos a lo que nos enseñan los que conocen y entienden los códigos del diseño. Pero lamentablemente, como te decía ya en una ocasión anterior, cuando vemos la iglesia hispana, no fue edificada por apóstoles o profetas. Y ahí ya tenemos un gran problema. Ahora, con eso que te decía, que hay muchos que discuten que en la actualidad ya no hay profetas o ya no hay apóstoles,
surge la pregunta, pero ¿y entonces qué hay o no hay? Ya hicimos la evaluación, según la palabra, ¿tienen que haber o no tienen que haber? Por supuesto, porque el cuerpo de Cristo todavía está en edificación, no somos perfectos, no somos unidos y no hemos llegado a la plenitud de Cristo. O sea, sí son necesarios, pero así como hay verdaderos, también hay falsos. Y te decía en una reunión anterior que así como hay billetes verdaderos, hay billetes falsos. Y lo verdadero tiene una forma y lo falso se parece. ¿Lo falso qué dije? Pero no es igual, tiene detalles que dan a conocer que no es lo mismo. Entonces, ¿cómo saber si el apóstol es verdadero o es falso? Ahorita lo vamos a descubrir. Presta atención. La palabra es clara y dice que nosotros debemos estar sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra angular de la construcción Cristo. Esta es la primera señal. La enseñanza apostólica que recibas tiene que ser cristocéntrica. ¿Cómo tiene que ser? O sea, que la base primordial es Cristo. ¿De quién te van a hablar? Y aquí empezamos a ver, te dije lo verdadero y lo falso. Muchas de las enseñanzas que escuchas, ¿sobre qué son? ¿Sobre Cristo o sobre el diablo? ¿O sobre el infierno? ¿O sobre el pecado? ¿O sobre la gran tribulación? ¿O sobre el rapto? ¿O sobre el fin del mundo? ¿Son sobre Cristo? Esa es la primera alerta. Entonces, ¿la enseñanza es verdadera? ¿Te das cuenta? ¿Es fácil entenderlo? Claro. Pero cuando empiezas a prestarle atención a lo que dicen las Escrituras, dice, el fundamento de apóstoles y profetas, pero siendo la piedra principal de la construcción o de la edificación, Cristo. La base de la enseñanza es, o sea, no es andarle metiendo miedo a la gente, no es andar condenando a la gente, es andarle enseñando a la gente cómo manifestar a Cristo en la vida que tienen, en todas las circunstancias, en todo lugar como se desenvuelven. ¿Aló? Eso ya no es religión, porque para manifestar a Cristo no puedes aparentar. Para manifestar a Cristo, en primer lugar, tenés que ser humilde porque tenés que aprender a aprender. Para manifestar a Cristo te tienes que despojar de ti mismo. Y ese es el siguiente aspecto que te da a conocer si un apóstol es verdadero o es falso. ¿Por qué? Porque el fundamento de un edificio, de una casa, ¿en dónde está? Vamos, ayúdenme rapidito. ¿Dónde está el cimiento, el fundamento de una casa? ¿En dónde? Aquí ya se están durmiendo. Vamos a ver acá, ¿ya despertaron? ¿Dónde está el fundamento de una casa? Abajo, enterrado. ¿Se mira? ¿El fundamento es el techo? Entonces, ¿cómo podemos creer que venga un apóstol y diga, yo le voy a dar cobertura? ¿Qué es lo que te da cobertura? ¿Los cimientos o el techo? ¿Qué te da cobertura? ¿Los cimientos o el techo? ¿Y qué dice que tienen que hacer los apóstoles? ¿Ser el cimiento o ser el techo? Entonces, ¿por qué ofrecen cobertura? Ah, ¿sabes por qué lo hacen? Por tu carta de presentación, por la fama. Ah, es que yo tengo 20, 40, 100 iglesias bajo mi cobertura. ¿Qué se creen? Voltea a ver a tu vecino y dile, la cobertura exclusivamente la da el Espíritu Santo. ¿Quién da la cobertura? Un hombre no te puede cubrir. ¿Estás acá?
Pero ¿qué es lo que vemos entonces en estos casos de muchos falsos apóstoles? Que lo primero que quieren hacer es lucirse. Yo soy el apóstol renombrado, 200 iglesias bajo mi cobertura. Eso es lo que dicen. Pero un verdadero apóstol no le interesa la fama, su tarjeta de presentación, no le interesa el título. Lo que le interesa es enseñar y fundamentar a los que lo siguen o a los que están bajo su responsabilidad en Cristo, en una verdad presente, enseñarles un pacto actual. ¿Nos estamos entendiendo? Te das cuenta que ya empieza uno a notar diferencias y dice, ya veo cómo va el asunto. Ahora, mira esto. ¿Cuántos son padres de familia acá? Levántenme la mano, de repente los veo. Bueno, ustedes no me van a dejar mentir. Y aquí van a entender por qué es que algunas personas reconocen a los apóstoles como padres espirituales. Presta atención. Mira pues. Cuando uno es padre de familia, a uno le interesa que sus hijos estén abajo de uno o que los hijos sean mayores que uno. ¿Qué le interesa a uno como padre? Aquí ya no hay papás, me levantaron la mano pero ya no me contestaron. ¿Qué le interesa a uno como padre? Yo creo que se me fueron en el rapto, muchachos. Bueno, ¿son o no son padres? Entonces, ¿qué te interesa? ¿Que tu hijo sea mejor que tú o que sea peor que tú? Así, en otras palabras. Entonces te interesa que tu hijo esté arriba de ti. Eso era lo que quería decir, si no me di a entender. ¿Te interesa que tu hijo esté arriba de ti o abajo de ti? Que sea superior. Entonces, ¿qué haces? Le mandas a la escuela, le obligas a que estudie, porque a veces el nene no quiere estudiar. A veces el nene o la nena se hacen los locos ahí para hacer las tareas y te mienten y cualquier cosa, pero tú estás presionando y te estás presionando y lo estás presionando, ¿para qué? Para que estudie, y le dices, es que yo quiero que tú seas mejor que yo. ¿Que tú seas qué? ¿Por qué? Porque a ti te interesa que él crezca. Entonces, como padre, ¿cómo qué dije? Lo estás edificando. ¿Para qué? Para que sea mejor que tú, para que llegue a donde tú no pudiste llegar, para que llegue a donde tú no pudiste llegar. ¿Qué te dije que es el interés de los apóstoles? Verdaderos. Enseñarle a los que están a su cargo a que sean mejores, a que se superen, a que crezcan en todos los aspectos. A ellos no les interesa el título, desempeñan la función, hacen el trabajo para que los que los siguen crezcan, sean superiores, avancen. Por esa razón es que se les reconoce como padres, porque tienen el corazón de tales, porque ellos disminuyen con tal que sus hijos crezcan. Pero los apóstoles falsos es al revés. Ellos quieren tener un montón abajo, dándoles cobertura para ellos ser los famosos, los reconocidos o los renombrados. Hello. Es que mira, mi amigo, la fama es bonita. Sí. El reconocimiento, no digamos. Y es una de las tentaciones que los siervos de Dios se tienen que cuidar. ¿Es fácil conocer a los falsos de los verdaderos cuando prestas atención? Sí. ¿Ves estos detalles tan simples? Te dan a conocer lo verdadero de lo falso. Entonces te decía que los verdaderos, su deseo, su anhelo es hacer el trabajo
aunque nadie le reconozca el nombre, aunque ninguno lo llame usted es apóstol, es famoso. No, no les interesa. Ellos lo que hacen es el trabajo, y trabajan, aunque nadie se los reconozca, aunque nadie se los agradezca, ellos siguen haciendo la función. Sencillo. Aunque no hayan aplausos, aunque no hayan méritos, aunque no hayan reconocimientos, ¿cómo se llaman aquellos? Diplomas, no importa. Ellos hacen la función para la cual fueron puestos. Fíjate lo que dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 27. Leo la Biblia del lenguaje sencillo. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos, ¿todos qué dice? Corre y va de nuevo. Dice, cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Leo el verso 28. En la iglesia, Dios le dio una función a cada una de las partes. ¿Qué le dio Dios a cada una de las partes? ¿No te escucho? Una función, muy bien. En primer lugar puso apóstoles, en segundo lugar puso profetas y en tercer lugar puso maestros. También hay algunos que hacen milagros y otros que tienen la capacidad de sanar los enfermos. Algunos ayudan, otros dirigen y aún otros hablan en idiomas desconocidos. Ahora, allí en este verso 28 tú puedes ver que hay un orden, no es una jerarquía. ¿Qué dije? ¿Qué es lo que está en el verso 28? Pues digamos, ya no están poniendo atención. Dije, hay un orden, no es una jerarquía. ¿Qué es lo que hay en el verso 28? Y por funcionalidad, ¿por qué? Es que Dios estableció que primero van los apóstoles, no es jerarquía. Por eso es de que muchos se han confundido y los falsos creen que ellos son los que están en la cima, porque aparecen como primero de la lista, pero no es por superioridad, no es jerarquía, sino es funcionalidad, es orden. Y dice que a cada uno Dios le dio una función, o sea, un trabajo. Y en el verso anterior leímos que todos juntos, ¿todos qué dice? No dice unos encima de otros. Todos juntos somos el cuerpo de Cristo. Entonces, para que haya un orden y las cosas funcionen bien, es que Dios estableció que primero van los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos han recibido de parte de Dios, me refiero a los verdaderos, la manera de entender los códigos de la construcción del cuerpo de Cristo. Por eso ellos no vienen y te dicen, es que yo creo que aquí dice, sino que te enseñan lo que Cristo dijo que allí dice. Así de sencillo. Quiere decir entonces que el que va a poner cimientos, el fundamento, no es el que se va a encargar de hacer la decoración del edificio, porque no es, se volvieron a dormir muchachos. El que hace los cimientos no va a hacer los adornos del edificio, porque no es su función. ¿Cuál es su función? Poner los cimientos. Ahora, al que pusieron para poner los adornos, los detallitos, para hacer los recovecos, para pintar, ese no es su función, ir a poner los cimientos. ¿Por qué?
porque no sabe. Entonces, ¿qué? ¿Es mejor el que pone cimientos que el que hace la decoración? No, todos necesitan, o sea, se necesita de todos, pero que cada uno haga el trabajo que le corresponde. Por eso dice a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, otros hacen milagros, otros hablan en otros idiomas. ¿Aló? Diferentes funciones para un mismo propósito. Ese es el orden. Entonces, ¿quién crees tú que estableció los fundamentos en la iglesia hispana? No fueron apóstoles, te dije. Fueron evangelistas. Y legalmente los evangelistas no es menospreciarlos, porque tienen una función, tienen una labor, pero su labor no es establecer doctrinas o poner fundamentos, sino traer a las almas. ¿Cuál es la función del evangelista? No es poner fundamentos. Por esa razón que los evangelistas han sido diseñados para atraer almas, es que Dios generalmente les da dones milagrosos o regalos que hacen milagros. Por esa razón es de que el predicador viene y pasen al frente y los enfermos se sanan, los paralíticos se levantan. ¿Por qué? Porque es parte de su trabajo atraer a la gente, pero su trabajo es ese, no es ponerles doctrinas, enseñanzas, fundamentos. Pero lamentablemente, hace muchos años atrás, en la iglesia hispana, aparecieron muchos evangelistas famosos, y no los critico, unos grandes hombres de Dios, pero lamentablemente se pusieron a hacer trabajo que no les correspondía, que era poner doctrinas. Y de esa cuenta es que hasta la fecha, algunas iglesias creen una cosa, otras creen otra, se pelean por una, otras por otra, otros se critican y se atacan. ¿Por qué? Porque los evangelistas no estaban para poner doctrinas. Muchos creyeron que porque tenían esos dones milagrosos, lo que ellos dijeran era lo que había que poner como base. De ahí que salió aquello que la televisión era el cajón del diablo. ¿Aló? ¿Por qué? Porque un evangelista lo dijo. ¿Eso dice la Biblia? No. ¿Y sabes qué fue lo más divertido? Que ese mismo evangelista que vino a hacer, que vino a ¿qué dije? Que la mayoría de evangélicos tiraran sus televisores o se pusieran a ver televisión a escondidas porque era el cajón del diablo. Ese mismo evangelista más adelante, ¿qué crees? Puso su canal de televisión. ¿Estás acá? ¿Qué pasó entonces? ¿Dios se equivocó? No, señores, él se puso a hacer algo que no le correspondía. Su función era traer a las almas, fundamentarlos. Ahí estaban los apóstoles, ya no era su tarea. De allí que surgieron también un montón de creencias escatológicas. Esta es la enseñanza de los tiempos finales. Y ahora un montón que ratos están esperando al anticristo, el arrebatamiento secreto, la gran tribulación, la bestia, el falso profeta y todas esas ondas. ¿Por qué? Porque los evangelistas se pusieron a enseñar algo que no les correspondía. ¿Por qué? Porque no lo entendían, quisieron interpretar. Y hasta la fecha muchos se quieren llenar de fama diciendo, es que vamos a entender qué quiere decir el séptimo cacho de la bestia. No es adivinanza. Es más, ¿cuántos son de casa acá? Levánteme la mano. Vamos a ver si son de verdad de casa. ¿Cuál es el verso que ha sido el
estandarte o el eslogan de esta casa desde su fundación? No te escucho. ¿Qué dice Hechos 1:8? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Ahora bien, esto es una respuesta de Jesús a una pregunta que le hicieron sus discípulos. No lo vamos a leer, pero tú lo puedes buscar en tu casa, en el libro de los Hechos. Empieza a decir el escritor, que es el doctor Lucas, que después de que Jesús murió, resucitó, anduvo entre sus discípulos todavía por 40 días más después de haber resucitado. ¿Cuántos días? 40 días, y agrega, enseñándoles del reino. ¿Cuánto tiempo estuvo enseñándoles del reino? 40 días después de haber resucitado, porque los 3 años y medio anteriores también les había estado enseñando del reino, y en esa enseñanza del reino decía, mi reino, hablando Jesús, no es de este mundo. Por eso decía el reino de Dios, el reino de los cielos. Y entonces, antes de ascender Jesús, los discípulos le hacen una pregunta, aún después de haber estado Jesús 40 días hablándoles del reino de Dios. La pregunta es, ¿devolverás el reino a Israel en este tiempo? ¿De qué les venía hablando Jesús, dije? ¿De qué reino? Del reino de Dios. ¿Y qué reino les interesaba a los discípulos? El reino de los judíos. Por eso le preguntan, ¿y restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿O en qué tiempo? Y entonces Jesús les dice algo muy categórico, muy misericordioso en su respuesta. Les dice, no les corresponde a ustedes saber esas cosas, ni los tiempos, ni los ¿qué? Ni las sazones, sino solo al Padre en su sola potestad. Y luego en el verso 8 dice, pero ustedes recibirán poder, o sea, dicho en buen chapín, en versión Jorge Eli Flores 2024, miren mucha, a ustedes no les interesa saber nada de los tiempos del fin, si Israel se va a restaurar o no. Eso solo le corresponde al Padre. Pero ustedes lo que tienen que tener sabido es que van a recibir poder, porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Eso les está diciendo. O sea, como quien dice, ya dejen de estar preguntando qué va a pasar, si no va a pasar, si se le va a restaurar o no. Ahora, ¿qué dicen muchos? Es que Israel es el reloj de Dios. ¿Eso dice la Biblia? No, eso fue su interpretación de alguien, el gusto particular de alguien que así ha querido interpretar lo que el mismo Jesús dijo, no les corresponde a ustedes saber. ¿Estás acá? Y ahí caemos otra vez a que la enseñanza y el mensaje de muchos no es cristocéntrico, sino que es enseñándote a tener miedo y a ver que si el presidente que escogieron por allá es el anticristo, no, aquel otro millonario es el anticristo, no, ¿cuál es el sello de la bestia? Ay, es el chip, es el... ¿Aló? Voltea a ver a tu vecino y dile, estamos en los tiempos del fin. Ahora mírame acá, ¿sabes desde cuándo se inauguraron los tiempos del fin? Desde que Jesús apareció en escena. ¿Desde cuándo? O sea, ya llevamos 2000 años de estar en los tiempos del fin. ¿Cuánto más falta? Solo Dios lo sabe.
podría ser un mes, podrían ser 10,000 años. No, pastor, ¿quién dice que no? La Biblia lo que nos enseña claramente es que solo el Padre, ¿solo quién? Es que muchos dicen, no, es que mire, tenemos que interpretar, porque dice en Génesis que fueron 6 días de creación, y también dice la palabra que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, si fueron 6 días, son 6,000 años para el hombre. ¿Quién dijo que eso quiere decir? ¿De dónde se sacaron eso? De lo que alguien quiso interpretar. Sencillo. Voltea a ver a tu vecino nuevamente, despiértalo si se está durmiendo y dile: no te preocupes, ¿cuándo será el fin? Lo que te debe importar es que tienes poder, porque en ti mora el Espíritu Santo. Pues chica, muchas veces era para dar un grito de júbilo. Un don te suple, pero la revelación te edifica. ¿Qué dije? Un don, o sea, un regalo, te suple, pero la revelación te edifica. ¿Por qué fue que muchos pusieron a los evangelistas a poner fundamentos, a enseñar doctrinas? Porque creyeron que al tener dones, estos hermanos eran los que recibían directamente la señal de Dios y se la tenían que transmitir a los otros. Ahora, ¿por qué creyeron eso? Mírame acá. Porque uno de los detalles de estos queridos hermanos fue venir a afamarse ellos. ¿Venir a qué dije? Si no, ¿por qué nos tenían que decir, vengo de hacer un ayuno de 40 días? O sea, ¿para qué te lo iba a decir? ¿Para qué te lo iba a decir? No dice la palabra que cuando tú ayunes, ¿qué es lo que enseña la palabra? Cuando tú ayunes, no seas igual que los hipócritas, dice. Oh my God, esto sí está fuerte. O sea, no andes con tu tambor y tu campana ahí gritando, ando en ayuno. No, dice, peínate, arréglate, vístete bien. Que nadie lo sepa, simplemente tú y el Padre. Eso es lo que importa. No hagas como los hipócritas, dice. Ahora, cuando viene uno de estos y no dices que vengo de un ayuno de 40 días, ¿para qué te lo dice? Para que tú digas, wow, este sí, poquito falta para que le salgan las alas. Para que tú digas, es un gran siervo de Dios. ¿A qué nos manda la Biblia? ¿A qué no presumamos esas cosas? Con la oración, escuchaba una persona que decía que él oraba hasta 23 horas al día. Wow, dije, este cuate sí. Y fíjate cómo es el asunto. Cuando yo era niño, recuerdo que escuchaba esas ondas que te estoy diciendo ahorita y me frustraba. No sé si a alguno más le pasó o le siga pasando. Imagínate que decían que pasaban horas y horas y horas orando. Entonces la gente dice, wow, qué conexión tiene este tipo con Dios. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Pero la palabra es clara y dice que el Espíritu Santo mora ¿en dónde? ¿Porque tú ores mucho? ¿Por qué mora en ti? Por la gracia de Dios. Tú simplemente tuviste que haber creído y Él mora en ti. Ahora que tú quieras mejorar tu relación y quieras tener conversación con Él, eso es diferente. Y por eso dice la palabra orar sin cesar. Pero no quiere decir que todo el día estés hincado orando y disque hablando lenguas, sino que te mantengas en comunicación. ¿Cuántos están casados por acá? ¿O tienen pareja? ¿Hijos?
¿Todo el día estás hablando con tu pareja? ¿Con tus hijos? ¿Pero se mantienen en comunicación, sí o no? Igual tendría que ser con el Padre. No sé si me estoy explicando. Pero como el asunto ha sido presumir, hacerse ver grandes, entonces vienen y te dicen, es que yo paso 2, 3, 4 horas orando. Y tú empiezas a orar. Y como te digo, cuando yo era niño escuchaba esas cosas, decía yo, bueno, los lunes recuerdo que era servicio de oración. No sé cuántos estuvieron en ese entonces, había servicio de oración. Y la costumbre, ¿la que dije? Era que había que orar en lo que llamaban altar, o sea, en la plataforma, ¿verdad? Ahí abajito. Y yo empezaba a orar y todo, a como se suponía que le enseñaban a uno, yo estaba ahí. Y al rato decía, a ver, ¿cuántas horas han pasado? 2 minutos. Y ya se me había acabado el repertorio. ¿Cómo crees que me sentía? Llega el momento en que la gente se siente indigna porque dice, no, ¿cuándo voy a llegar yo a hacer todo lo que hace ese santo hombre de Dios? ¿Ves lo que se ganan con andar presumiendo lo que no tienen que decir? Voltea a ver a tu vecino y dile, por eso tú no hagas eso. ¿Todavía estás acá? Otra cosa que nos han enseñado mal estas personas que no han sido puestas para dar fundamentos es que tú tienes que venir a sentir. O sea, no es malo o no está mal que tú sientas o que tú reacciones o que tu cuerpo reaccione a una manifestación del Espíritu Santo. Pero no quiere decir que si no reaccionas, o estás en pecado, o te falta fe, o el Espíritu no está en ti. No quiere decir eso. Porque incluso la palabra dice que no nos debemos mover por vista, o sea, por nuestros sentidos o por nuestras emociones, sino por fe. Y la fe, mis amigos, no es una emoción. La definición bíblica de fe dice, es pues la fe, la certeza, eso es la seguridad. Y agrega, la convicción, no dice la emoción. ¿Qué es una convicción? Que no importa lo que tú sientes, no importan tus emociones, tú te mantienes en eso, eso es convicción. ¿Son malas las emociones? Por supuesto que no, si no Dios no te las hubiera puesto. Lo malo es cuando tú te dejas guiar y haces todo basado en tus emociones, eso sí no es bueno. Porque en algunas ocasiones las vas a hacer de una manera y en otras ocasiones de otra. En unas ocasiones quieres ir para allá, en otras para allá. ¿Por qué? Por tu emoción. Por eso hay mucha gente que no está definida, no tiene convicción. Ahora, eso de sentir no es lo importante. Porque la palabra dice que las funciones que Dios ha dispuesto dentro de su iglesia son para edificación. ¿Son para qué dije? No son para emoción. Entonces, no es simplemente que tú vengas a manifestar dones. No está malo que tengas dones. Y lo más seguro es que tienes y ni los has descubierto. Pero el propósito del Espíritu Santo no es simplemente eso, manifestarse o hacerse sentir. Yo he visto diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. He visto personas que les sale aceite de las manos, que resultan con polvo de oro en las manos. Pero yo pregunto,
¿Te sirve de algo manifestar que tenés aceite en las manos? ¿O es mejor que manifestes que el Espíritu Santo está en ti? Todos los días. Porque ¿de qué te sirve o de qué me sirve a mí que después de una administración tú resuelves, ay pastor, mire, tengo oro en las manos, si en una semana perdiste el empleo, te quedaste sin dinero y sigues siendo un mal administrador de los recursos de Dios? ¿De qué sirvió el polvo de oro en las manos? ¿Aló? Por eso es mejor no simplemente emocionar a la gente, sino edificarla. Por eso yo prefiero enseñarte a pescar y no estarte regalando el pescado. Pero eso es lo que a muchos no les gusta. Muchos quieren la unción, dice. Quieren una doble porción. Pastor, transfiérame el manto. Pero no quieren pasar por el proceso de edificación. Muchos creen que, ay, solo porque me tiraron el saco ya me pasó la unción. O sea, no, mis amigos, lo importante es la edificación. Pastor, yo quiero tener un ministerio como el suyo. Ay, bueno, pues para tener un ministerio igual, pues tenés que pasar por lo que he pasado, sufrir lo que he sufrido, llorar lo que he llorado, que es parte de la edificación. Mira, cuando el Señor estaba tratando conmigo para que yo regresara a sus caminos y me reinsertara en el ministerio, antes de eso yo tenía una empresa que manejaba mucho capital y de un día para otro lo perdí absolutamente todo. ¿Qué perdí? Te dije, tanto la empresa como el capital, y me quedé, como se dice chapinamente, con los brazos cruzados. Incluso en ese entonces yo vivía en Quetzaltenango, allá estaba mi familia, y los días jueves el trato era que yo tenía que subir, estar allá el fin de semana y regresar el domingo en la mañana para estar de nuevo acá en casa y hacerme cargo de la congregación. Pero en muchas ocasiones, después de haber estado acostumbrado a manejar mucho dinero en la empresa, me tocó irme a casa literalmente sin un solo centavo. Y recuerdo que me ponía allí en la terminal donde salen los buses, no a esperar bus porque no tenía dinero para irme. Y en muchas ocasiones me fui con dinero, pero trataba de no gastarlo porque tenía que dejar dinero en casa también para... ¿Estás acá? Y te digo, fue una temporada bastante larga de escasez, de limitaciones. Ya les he contado que solamente tenía 2 pantalones. Eso era todo lo que tenía. Aprendí a no renegar, a aceptar y a estar feliz con lo que tenía. Pero eso lo aprendí a través del proceso. Aprendí a través de eso, de no tener ni un solo centavo, que era depender de Dios. Y sí, después ya no me preocupaba si había o no había dinero para irme, ya era la hora de irme, me iba, y yo llegaba allá y cabal estaba esperando un poco de tiempo, pasaba alguien, me daba jalón para el cruce, de ahí agarraba otro para, a veces hasta el Zarco, el otro cruce allá para Shela, y luego para Shela llegaba a la casa. En casa nunca se enteraron que no había dinero. Pero tuve que pasar, ¿qué te dije? Muchos no quieren el proceso. Por eso solo les interesa la bendición,
no la edificación. Y la bendición es buena, por supuesto, pero la bendición es un suceso. La edificación es un proceso. Y para estar fundamentado, tengo que decirte algo más que no les gusta a muchos. Te va a tocar que dejar cosas. ¿Qué te dije? Dije, te va a tocar que dejar cosas. Y para muchos eso se vuelve doloroso. ¿Por qué? Porque le tienen mucho amor a las cosas que tienen que dejar. ¿Aló? Muchos en ese proceso de edificación lloran y les duele. ¿Por qué les duele? Ya te lo dije. ¿Por qué les duele? Porque aman las cosas y Dios dice, no, eso no te va a servir, lo tienes que soltar. ¿Lo tienes que qué? Pero mira, te garantizo, por experiencia personal, que después de que pasas el proceso, el Señor te enseña cosas grandes, maravillas, cosas que no esperabas, cosas que ni siquiera te has imaginado. Y esto no porque tú te lo ganaste, sino porque aprendiste a creer en Él, a confiar en Él y a obedecerle, que es lo que más nos cuesta. Gloria a Dios porque hoy no hubo muchos aplausos. Yo sé que esto no emociona. Al contrario, muchos dicen, ay Dios, y yo pensé que a darme ánimo venía el pastor. No, mira, te aclaro algo. Aquí no damos cuerda. Aquí no animamos a la gente. Aquí viniste a ser entrenado, a ser capacitado, a ser fundamentado, para que cuando pasen las tormentas, los huracanes por ti, tú no te muevas, sino que permanezcas, porque estás fundamentado, estás cimentado en Cristo, que es la roca. Dale un aplauso al Rey. Y si tú que nos ves a través de la televisión, las diferentes plataformas de internet, también quieres tener a ese Cristo poderoso, te invito a que cierres tus ojos y repitas con nosotros una oración. Di con nosotros: Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque me amas y quieres lo mejor para mí. Hoy abro mi corazón, te reconozco como mi Señor. Gracias porque mi nombre está en tu libro de vida. Yo lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Qué bueno que estuviste con nosotros, siempre te esperamos. Esta es Iglesia La Fe, tu casa. Sigue siendo el bendito del Padre.